y también de dar a conocer esta verdad que está en esta palabra que es la Biblia, y también a dar a conocer las cosas que Dios nos ha permitido aprender. Ese es un propósito. Voy a empezar con una oración dándole gracias a Dios por este privilegio de estar en este día, en este lugar, y pidiéndole a Dios dirección que me permita que pueda llegar a sus corazones la palabra que está en mi corazón, que Dios ha puesto a través de escudriñar las Escrituras, y pidiéndole a Dios también que usted que está en este lugar sea bendecido en este día con esta palabra que Dios definitivo, sin excepción de personas, ha hecho posible que llegue hasta esta etapa de estas generaciones para nosotros. Gracias, Señor Jesús, por este privilegio. Pedimos de tu gracia, de tu presencia, Señor, y que tú bendigas mis sed, Padre amoroso, mis labios, mi mente, mi corazón, Señor, y que tú bendigas también a todos los oyentes, Señor Jesús, a todos los que están en este lugar, Señor, que tú, Padre amoroso, les bendigas y les guardes, y a nosotros, Señor, nos des la gracia de poder vocear esta palabra, Señor, y poder darte la honra que tú, Padre amado, mereces. Padre amado, gracias, bendito Señor, te lo pedimos en tu poderoso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, precioso Dios. Esta mañana quisiera hablarles de un dilema que está hoy en el mundo, y es un dilema que está definitivo en muchos corazones, incluso en muchas creencias, o pudiéramos decir religiones, pero vamos a decirlo así, en muchas creencias. Y hoy en día estamos hablando de una verdad que, si usted pregunta a otras personas que si tienen la verdad, van a decir que ellos tienen la verdad. Si me pregunta a mí, también le voy a decir yo tengo la verdad. Pero les quiero decir que realmente lo que quiero exponer es algo que nos conviene a todos, porque es una verdad que demandó Dios que se predicara en el mundo. Él dijo y estableció a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y se trata de su evangelio. En el capítulo 1, verso 8 del libro de Gálatas dice: aun si un ángel viniera y te predicara otro evangelio, que el que ya está puesto en esta palabra, dice, no lo recibas. Entonces estamos hablando de que hay una verdad, y esa verdad definitivo, si usted le pregunta a todos los que les pregunten, les van a decir que tienen la verdad. Pero quisiera invitarles a que ustedes, definitivo, a través de su atención y a través de su inteligencia, o de la incitación a que ustedes miren la verdad que está establecida por Dios, que no puede ser cambiada, podamos mirar cuál es la verdad y quién tiene la verdad. No estoy diciéndoles que nosotros tenemos la verdad. Yo creo que esa pregunta debe resonar en nosotros y de alguna manera nosotros interesarnos dónde está la verdad. Y les quiero decir que nuestro Dios, a través de la palabra, nos dice que Jesucristo es la verdad, es el camino y es la vida. Él mismo le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, para que usted no le engañe a nadie, para que a mí no me engañe a nadie, tenemos la verdad escrita en un libro. Este libro se llama Biblia, y es una Biblia que es universal. Les quiero decir que ciertamente algunas cosas usted va a tener en preguntas, pero la respuesta siempre la va a encontrar en la palabra de Dios. Dice la Escritura aquí, y si usted y yo somos discípulos de Jesús, de alguna manera vamos a concordar en estas cosas. Cuando usted y yo leamos la palabra, vamos a poder mirar que no hay sombra de variación en su palabra. Dice: todo lo puro, todo lo recto proviene de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Y esta palabra, para que usted y yo, definitivo, la podamos entender, necesitamos leerla. Necesitamos pedirle a Dios que nos permita comprender su propósito, que nos permita comprender cuál es el plan que Él tiene para nuestras vidas. En el capítulo 8 del libro de Juan tenemos aquí una expresión que Dios, a través de la necesidad que existía en ese tiempo y existe en este tiempo, les dijo a sus discípulos. Y dijo la palabra de Dios que podemos leer, dijo a sus discípulos, dice: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces el punto es este: permanecer en la palabra de Dios es un reto a alcanzar.
vivir la palabra de Dios, definitivo, es algo que nos conviene. Pero nosotros tenemos que interesarnos en conocerla para poder nosotros vivir conforme la voluntad de Dios. Y esto que les dijo el Señor a los discípulos, definitivo siguió de otra manera para que entendieran mejor. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Les quiero decir que hay algunas cosas que nos cautivan y puede hacer que una mentira nos tenga cautivados. Puede hacer que algo que no es verdadero nos tenga a nosotros de alguna manera entretenidos, perdiendo el tiempo y también perdiendo la oportunidad de honrar y glorificar al Dios creador de nuestra vida. Pero es el tiempo para usted y para mí de poder nosotros escudriñar y mirar que Dios definitivo tiene la verdad. Si usted quiere mirar esto, usted lo puede mirar con sus propios ojos. Y usted y yo tenemos que mirarnos en la palabra de Dios. Esta palabra, definitivo, a todos nos hace discípulos y nosotros vivimos conforme a esta palabra. Pero para esto requiere que nosotros tengamos la voluntad, tengamos el deseo de nosotros de verdad vivir conforme a la palabra de Dios. Les quiero decir que hoy en día nosotros estamos siempre con nuestros ojos hacia el frente todo el tiempo. Y nos dirigimos por las etapas y los tiempos que vivimos. Y muchas veces a través de las circunstancias es como nosotros de alguna manera nos interesamos en conocer un poquito o incluso en allegarnos a Dios cuando las cosas se ponen difíciles. Pero Dios definitivo está hablándonos a nosotros antes que venga el tiempo difícil, antes que vengan definitivo los tiempos donde muchos de los seres humanos ya no han alcanzado, no les ha alcanzado la vida para corregir las áreas de su vida que tienen que corregir. Pero les quiero decir que nosotros tenemos la oportunidad, estamos todavía con vida, todavía tenemos hálito de vida, todavía tenemos la oportunidad de aprender y vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para nosotros y este plan es de salvación. Este plan de salvación no es cualquier plan, es un plan que Dios tiene reglas. Y esas reglas definitivo para que se puedan llevar a cabo, para que tengamos éxito, tenemos que vivirlas y tenemos que conocerlas. Si nosotros no conocemos las reglas de Dios para alcanzar salvación, los beneficios de la salvación definitivos se están perdiendo para nosotros. Les quiero decir que hoy en día hay muchas cosas que el hombre puede alcanzar, pero por no seguir las reglas no las alcanza. Siempre usted y yo podemos mirar que muchos de nosotros no estamos a punto de alcanzar una victoria, un éxito, pero si no perseveramos y nosotros no nos interesamos en alcanzar el éxito, muchas veces queda solamente el si hubiera hecho, si hubiera sido posible. Pero les quiero decir que esto que Dios hizo y que está a favor de nosotros hoy en día es para que sea alcanzado por todos. Aquí no importa el intelecto para Dios, no importa las personas que son muy inteligentes o personas incluso que no sepan leer. Todos tenemos la misma oportunidad. Dios abrió el camino sin excepción de personas para todos. Y todos tenemos ahora la oportunidad de conocer a Dios. Yo les quiero decir que hay muchas personas que son muy inteligentes, incluso son académicos. Y aparte de que son académicos, tienen sus carreras, tienen sus profesiones, son muy elocuentes. Pero aún esas personas necesitan salvación. Pero aún esas personas necesitan a Cristo en su vida. Pero aún esas personas, por su intelecto, no van a poder alcanzar la salvación. Solamente en Cristo hay salvación. Y para esto, definitivo, si usted pregunta a alguien, van a decir, yo estoy bien. Y realmente puede hacer que estén bien. Este mundo de alguna manera nos brinda un confort, una estadía donde muchas veces no nos falta nada. Definitivo que pensamos que no nos falta nada porque todo lo tenemos, dinero, tenemos lo que necesitamos, carro, casa y todo. Pero les quiero decir que el hombre, por muchas cosas que posea y aún que tenga todo lo que necesita aquí para estar confortable, aún así necesita la salvación. Aún así necesita a Cristo su Salvador. Y este medio Dios lo abrió porque definitivo era necesario que todos entráramos de alguna manera a alcanzar la salvación de nuestras almas. Les quiero invitar a que ustedes miren de alguna manera que
volteen hacia el tiempo pasado. En el libro de Isaías, el capítulo 25, dice el Señor, le enseñó el Señor a Isaías, y lo que pudo escribir Isaías, que le dijo el Señor que escribiera, dice: tú, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Entonces les quiero decir con todo esto que cuando le enseñó a Isaías esto, definitivo, aunque pudiéramos decir que no estaba la ciencia a estas alturas, pero aún así había hombres elocuentes también. Pero él pudo comprender que realmente lo que Dios estaba enseñando, que él era el que tenía el consejo para vida, que él era el que tenía realmente la oportunidad para que nosotros y aquellas personas que vivieron en ese tiempo vivieran para alabanza y gloria de su Criador. Y usted y yo tenemos la oportunidad en este tiempo. Les quiero decir que no ha habido todavía alguien que se salve por sí mismo. Todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos a nuestro Criador. El hombre sin Dios está perdido. El hombre sin Dios se está perdiendo. Por eso Él dejó su trono excelso de gloria y vino y se humanó. Y sigue diciendo en el libro de Jeremías: para nosotros y para ustedes el mismo proceso. Y dice: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad por las sendas oscuras. Preguntad, dice, por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Aquella generación dispuso su corazón y dijo: no andaremos. Y hoy no es la excepción. Muchos no lo dicen con sus labios, pero definitivo, sus hechos nos muestran a Dios que no les interesa la opinión de Dios y el propósito de Dios para salvación. Pero un día va a llegar el tiempo y va a llegar la necesidad. Y esa necesidad se está llegando a muchos. Y les quiero decir que hoy en día esta necesidad para usted y para mí está cada día. Cuando usted y yo estemos en Cristo, estamos en manos seguras. Cuando usted y yo andamos en Cristo, andamos en un camino seguro. Cuando usted y yo conozcamos a Cristo, vamos a conocer la verdad. Cuando usted y yo conozcamos y vivamos en Cristo, vamos a vivir en la vida. Porque Él es vida, Él es el camino, y Él es el que a nosotros nos conduce hacia la vida eterna. Pero para esto requiere que usted y yo estemos interesados en agradar a Dios, en servir a Dios, en nosotros, definitivo, honrar a Dios con nuestra vida, con nuestro ser, con nuestras obras también. Les quiero invitar a que ustedes piensen y mediten. Y yo también tengo que meditar que cada día es una oportunidad. Cada día es una oportunidad para nosotros poder, definitivo, llegarnos a Dios y hacer un pacto con Dios. Hacer esta relación que sea real entre el ser humano y Dios. Pero para esto requiere de hombres y mujeres que estén dispuestos a acudir al llamado de Dios. Dios tiene un plan para nosotros. Y les quiero decir que Él ha hecho todas las cosas posibles. Antes estaba un poco seria la situación porque el ser humano no tenía acceso. Solamente había un medio, y ese medio tenía que ser a través de un sacrificio de un macho cabrío, de un cordero o de un cabrito. Y les quiero decir que este sacrificio los allegaba y les hacía de alguna manera relacionarse con Dios para perdón por un año de sus pecados. Era solamente por un año, pero ahora el Señor hizo un sacrificio para perdonarnos por siempre. Pero este sacrificio, para que valga la pena, necesita que el hombre lo reciba y viva conforme a la palabra de Dios. Usted y yo tenemos la oportunidad, y el Señor mismo nos está hablando a través de su palabra, que nosotros tengamos que reconocer al Dios Todopoderoso como lo que Él es. Definitivo, les quiero decir que hay muchas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, pero no conocemos al Dios Todopoderoso como Él es. Definitivo, cuando usted lo conozca se va a dar cuenta que definitivo es un Dios que merece honra. Es un solo Dios. No son dos, no son tres. Es un solo Dios. Y este solo Dios, Él mismo, es el que crió todas las cosas. Él mismo es el que propició este sacrificio. Él mismo es el que a nosotros nos enseña y nos
permite mirar que es bueno que nosotros lo conozcamos y lo honremos como el único Dios. En el libro de Marcos, capítulo 12, versos 28 y 29, dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y este primer mandamiento, muchos lo tenían en su corazón, pero definitivo lo tenían como un mandamiento y no era honrado Dios aún así. Ahora, muchos de nosotros también tenemos y conocemos los mandamientos de Dios, pero no honramos a Dios como Él merece. Y la otra parte, lo que le contestó Jesús fue algo directo. Y lo que les dijo Jesús, les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y les quiero decir que este mandamiento es quebrado por muchos. Hoy en día el amor de Dios no está como la palabra de Dios dice que debe de estar. El amor de Dios de alguna manera se ha vituperado. El mandamiento de Dios se está olvidando incluso en aquellos que lo conocen. Hay muchos que conocen a Dios, que saben quién es Dios. Pero les quiero decir que a estas alturas hay muchos que ya se olvidaron de honrar al Todopoderoso y amarlo con todo su corazón. Y es por eso que estamos en este tiempo diciéndoles que el amor de Dios para usted y para mí está abierto. Pero para eso también requiere que usted sepa que Él es uno y que requiere que nosotros lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Que nosotros le demos la honra y la gloria como lo que Él es, el Dios creador de nuestra vida, el único y sabio Dios. No hay otro Dios que pueda salvar al ser humano. Solamente hay un Salvador, solamente hay un Dios, solamente hay un medio para alcanzar salvación. Y este medio es Jesús, el que pagó su vida, o dio su vida por usted y por mí. El que pagó el precio por su vida. El que pagó por todos nosotros para que nosotros alcancemos la redención de nuestros pecados. Esto, nuestro Dios no tiene planes para que usted y yo, definitivo, vivamos conforme la palabra de Dios. Muchas de las cosas han pasado y el problema es que hoy en día, pese a que todos tenemos la verdad, muchos no vivimos conforme la palabra de Dios. Y esto es un problema. Así es que el dilema que está entre nosotros es que muchos y todos por lo regular dicen: yo tengo la verdad. Yo les puedo decir que en nuestros medios, allí alrededor, hay muchas iglesias o hay varias iglesias. Y si usted va y toca allí y le pregunta: ¿ustedes tienen la verdad? Ellos van a decir: yo tengo la verdad. Y les quiero decir que esta parte es un poco, de alguna manera, distorsionante, porque todos tenemos la verdad. Pero les quiero decir que esa verdad de que hay en muchos, incluso puede hacer que en nosotros hay esta verdad que no concuerda con la palabra de Dios. Pero qué hermoso es cuando usted y yo nos vemos en el reflejo de la palabra de Dios. Y usted diga: yo creo así y yo vivo así. Y mi fe está puesta porque la palabra de Dios así está escrita. Y así lo dejó establecido nuestro Dios, para que usted y yo no seamos engañados. Porque si usted dice que tiene la verdad, pero no concuerda con la palabra de Dios, les quiero decir que a otro Dios le está sirviendo. Otro es su Dios, no es el Dios creador de su vida. Pero cuando usted y yo nos miramos en la palabra de Dios y miramos como un espejo en nuestra vida en la palabra de Dios, entonces quiere decir que es el Dios verdadero. Usted puede decir: estoy orgulloso de ser un siervo de Dios, que vivo conforme a la palabra de Dios. Dios así lo dijo. Mire, no se trata de creer como usted quiera creer. No se trata de creer como yo quiera creer. Se trata de creer como dice la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Juan, capítulo 7. Y en el verso 38, 37, 38 y 39, pero en el verso 38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la escritura. No se trata de creer como yo quiera, se trata de creer como dice la palabra, como dice la escritura. La palabra de Dios es Dios mismo. Y si usted se funda en esta palabra, está fundado en Cristo Jesús. Si yo me fundo en esta palabra, estoy fundado en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo, él mismo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para los que se salvan. Esto es poder de Dios porque solamente en Cristo hay salvación.
Si usted y yo tenemos la oportunidad de escudriñar la palabra de Dios, es por gracia y misericordia. No es porque seamos nosotros especiales, sino es por gracia y misericordia. Dios ha abierto el camino y ha abierto la puerta y ha abierto también la oportunidad para que todos escudriñemos la palabra y que todos podamos mirar que estamos fundados en el fundamento que Dios demanda que se funde el ser humano en su manera de creer. Él dijo y estableció, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si usted y yo no nos edificamos en el fundamento de apóstoles y profetas, estamos edificados en otro fundamento. Les quiero decir que los apóstoles tienen una historia, tienen un testimonio, para que usted me entienda de diferentes maneras, lo digo. Tienen unos hechos que ellos vivieron y que fueron aprobados por Dios. Estos hechos a nosotros nos permiten mirar si concordamos con la iglesia verdadera de Cristo. Los apóstoles, ellos iban predicando el evangelio de Jesús y dice que multitud de gente se bautizaba en el nombre de Jesús. Ahora nosotros podemos mirar aquí y usted puede mirar si en su lugar donde usted no va, donde usted va, no bautizan en el nombre de Jesús. Es una iglesia diferente a los de los apóstoles. No lo estoy juzgando a nadie, pero estoy invitando para que ustedes vean las evidencias en la palabra de Dios. Dice la Escritura que cuando creían hombres y mujeres se bautizaban. Para que alguien se bautice tiene que creer. Nosotros no podemos bautizar a alguien que no puede, que no cree. Aleluya, muchas gracias, mi hermano. Dios le bendiga grandemente. Muy amable de su parte, mi hermano. Gracias. Aleluya, aleluya. Y el Señor mismo, Él mismo estableció todo esto para que su nombre fuera exaltado y glorificado. Si nosotros no nos parecemos a los discípulos de Jesús, somos discípulos de alguien más. Y les quiero decir que Dios viene por una iglesia llamada de su nombre. Y sus discípulos van a ser levantados. Los que hicieron conforme a su voluntad. Los que hicieron conforme a la palabra que dejó escrita. Esto es un mandamiento de Dios. Nadie le puede poner ni quitar. Y les quiero invitar a que ustedes analicen y miren. Es un Dios que no cambia. Es un Dios que es único. Y les quiero decir que es un Dios que es poderoso. No hay otro Dios como el Cristo que vino y puso su vida por nosotros. No hay otro Creador como el Dios que ha tenido misericordia por nosotros. No hay otro Dios como el Dios que a mí me transformó. Es un Dios poderoso. Judas, él pudo mirar y él pudo entender que realmente el Todopoderoso que era Cristo, el divinitivo, merecía honra y gloria. Dice así la palabra de Dios, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, es al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Al único y sabio Dios, al único que es poderoso para transformarnos, para cambiar nuestra gloria, que de alguna manera era una gloria caída, ahora una gloria de excelencia, por su majestad y excelencia. Sea la honra, el imperio y todas las cosas que en Él están escritas, es para alabanza de su gloria. Por eso es que la palabra de Dios tiene que ser predicada. Nosotros tenemos la oportunidad. Aún así, dice la Escritura, usted y yo tenemos la oportunidad de mirar. Cuando vemos el libro de Gálatas, se está refiriendo de que puede ser que alguien más venga y le predique otra palabra, otro evangelio, el cual definitivo no va a concordar con esta palabra que está escrita. Y si alguien viene y le predica otro evangelio, dice, capítulo 1, verso 8 del libro de Gálatas, si aún un ángel del cielo viniere y te predicare otro evangelio del cual ya te he predicado, sea anatema, dice, no lo recibas. Por eso es, hoy en día, definitivo se va a mirar que hay muchos evangelios. Y estamos hablando de muchas maneras de predicar el evangelio, pero les quiero decir que evangelio solamente hay uno. Para salvación solamente hay un solo evangelio. Y ese evangelio es el que a usted y a mí nos corresponde de una manera vivirlo, conocerlo, disfrutarlo. Si usted y yo venimos a Cristo Jesús, de seguro vamos a conocer ese evangelio. De seguro usted y yo vamos a ser impactados por la verdad de Dios y vamos a ser transformados. Es la única verdad que transforma. No hay otro fundamento, dice, porque nadie puede poner otro fundamento. 1 Corintios 3:11.
del cual ya está puesto. Nadie puede poner otro fundamento. El evangelio que Dios estableció y predicaron los discípulos de Jesús es el único evangelio que definitivo tiene el poder para salvar. Es el único evangelio que nos conviene a nosotros. No hay otro evangelio que nos convenga sino este evangelio. Por eso es bueno que usted, cuando le hablen de la palabra de Dios, usted diga: ¿de dónde me estás hablando? No me crea ni a mí ni a nadie. Si alguien le dice: yo creo, yo pienso, son sus pensamientos. Pero si alguien le dice: mira la escritura, así está establecido por Dios, mire las evidencias. Pero también no se base a un solo texto. Hay un contexto y hay un antetexto en cada situación que Dios expuso en la palabra. Les quiero decir que nuestro Dios, a través de su misericordia, Él prometió darnos de su Espíritu Santo a todos. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Y el Espíritu de Dios quiere guiarnos. Pero para poder nosotros ser guiados por el Espíritu de Dios, tenemos que conocerlo. Tenemos que saber que Dios es Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Esta verdad está escrita en la palabra de Dios. Y esta verdad es la que transforma. Es la que nos lleva en promesa a vida eterna. Él es el que a nosotros nos permite mirar y crea en nosotros una esperanza viva, que a nosotros en ocasiones nos va a permitir pasar por situaciones difíciles. Pero les quiero decir que el mismo Señor dijo: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Nada. Todas las cosas van a obrar para bien para aquel que es llamado conforme a su propósito. Usted y yo, cuando somos llamados por Dios, lo que va a permitir nuestro Dios es que cada día aprendamos más y más de Él. Que cada día le conozcamos más y más a Él. Que usted y yo podamos disfrutar el caminar en Cristo Jesús. Algunas cosas no van a ser muy agradables, porque les quiero decir que aunque le sirvamos a Dios, vamos a tener tal vez las mismas aflicciones que los que no le sirven a Dios. Pero les quiero decir que dentro de nosotros debe estar una esperanza viva, la cual nosotros vamos a alcanzar por medio de la perseverancia y fidelidad a Dios. Por medio de nosotros ser fieles a Dios. Esto es un plan que Dios tiene para que usted no se pierda. Pero si usted se quiere perder es porque usted quiere perderse. El Espíritu de Dios quiere a nosotros llenarnos de su presencia. Dios es Espíritu. Jesucristo es Espíritu. Dios es el que a usted y a mí nos puede enseñar. Les quiero invitar a que ustedes se interesen en escudriñar la palabra de Dios. Dice la Escritura en el libro de Juan capítulo 5 verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Y son las que dan testimonio de mí y yo de ellas. El Señor mismo a través de la Escritura da testimonio de su verdad, da testimonio de su grandeza, da testimonio de que Él es el único y sabio Dios. Él es el Todopoderoso. Dice la palabra de Dios que Dios es Espíritu. Y les quiero decir que algunas cosas tal vez ustedes no están de acuerdo con nosotros. Pero qué bueno. ¿Sabe por qué? Porque ahora usted va a tener la oportunidad de poder analizar y escudriñar la palabra y poder mirar y poder incluso venir y decirnos: sabes que yo tengo la verdad. Y nosotros tenemos que aprender si usted tiene la verdad. ¿Sabe por qué? Porque la verdad no va a dejar de ser verdad. Si tiene a Cristo va a tener la verdad. Y si vive conforme a la palabra, de verdad usted tiene la verdad. De verdad yo tengo la verdad. Pero para esto les quiero decir que tenemos que mirarnos igual a los hechos de los apóstoles. Dice que cuando los apóstoles empezaron a predicar el evangelio, mucha gente se entregó al Señor y se bautizó en nombre de Jesús. Aleluya. El Señor Todopoderoso está hoy en día trabajando en la vida de muchos. Y hay un dilema. Y les quiero decir que hay una confusión tal vez en algunos, o en muchos también. ¿Sabe por qué? Porque si al servirle a un Dios nos es difícil, ahora servirle a más de un Dios, hermanos, esto es una confusión. Muchas veces nosotros tenemos un Dios que no es el Dios verdadero, no es el Dios que crió los cielos y la tierra. Pero si usted tiene al Dios que crió los cielos y la tierra, definitivo, usted está en el Dios que lo vino y lo hizo y ahora lo quiere salvar, ahora lo quiere liberar, ahora le quiere dar salvación. Aleluya. Dios es Espíritu y Él donde quiere está, ciertamente, pero tenemos que conocer las obras de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios para poder decir que estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. Como dice el libro de Juan, allá 5:20.
Nosotros estamos en el verdadero Dios y la vida eterna, pero ¿sabe que para estar en el verdadero Dios y la vida eterna necesitamos hacer las obras de los discípulos y fundarnos en esos fundamentos que Dios estableció? Es un fundamento edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dios es espíritu, como les estaba diciendo, y el libro de Juan capítulo 4, eso es lo que dice. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo, aquella mujer, está hablando aquí de la mujer samaritana, y ciertamente es un lema y un dilema que tenían ahí. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer tenía también una manera de adorar, tenía una manera de creer, tenía una manera de pensar. Pero el Señor se acercó a ese pozo de agua y le dijo, dame de beber. Y lo que le dijo la mujer, dice, no sabéis que los samaritanos y los judíos entre sí no se llevan. ¿Cómo pues me pides tú o me dices, dame de beber? El Señor le dijo, si supieras quién te pide de beber, tú le te dirías que te diera agua y te daría agua que brota para vida eterna. Le dijo, dame de esa agua, yo quiero de esa agua porque ya no quiero venir a este pozo. Les quiero decir que Jesucristo es el que tiene el agua de vida eterna. Les quiero decir que Jesucristo es el que a nosotros nos permite entrar a la vida eterna. Es la única manera y el único medio de alcanzar la vida eterna. Le dijo esta mujer, pues, ¿sabes qué? Creo yo que no tienes con qué sacar esa agua. Dijo, no, el agua que yo tengo, esta agua es diferente. Esta agua es algo que produce vida. Y esta agua, de alguna manera, usted y yo tenemos que mirar. Esta palabra es la agua que usted necesita. Esta palabra es la que usted y yo necesitamos. Es la que obra vida eterna en nosotros. Es la que genera en nosotros salvación. Es la que nos permite conocer al Creador de nuestra vida y darnos la oportunidad de vivir una vida en santidad. Nos da la oportunidad de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero para esto requiere de hombres y mujeres que estén dispuestos. Le dijo el Señor, pues si quieres de esta agua, dice, corre, ve y llama a tu marido. Les quiero decir algunas cosas, aquí están en común con nosotros, porque muchas veces nosotros queremos la vida eterna, pero ¿sabe qué? Nosotros somos infieles también. Igual como esta mujer, nosotros tenemos algunas cosas que tenemos que dejar atrás para recibir esta agua. Le dijo, pues corre, ve, llama a tu marido. Y le dijo, pues no tengo marido. Dice, bien le has dicho, porque 5 has tenido y ninguno de ellos es tu marido. Así también, muchos de nosotros tenemos muchos dioses, pero no es el verdadero Dios. No es el Dios verdadero. Pero déjeme decir que el que estaba hablando con esta mujer era el Dios verdadero. Y le dijo, si supieres quién te pide de beber, si supieres tan solo. Le dijo, oh, me parece que eres profeta. Pues era más que profeta, era el Dios creador de su vida. Era el Dios que lo había hecho y lo había criado. Y ciertamente ella estaba en el dilema. Mis antepasados dicen que aquí es donde debemos de adorar a Dios. Pero ¿qué dicen ustedes? Y les quiero decir que esta es la parte más difícil de entender. Muchas veces nosotros tenemos solamente un lugar y decimos, es que allí fue donde me enseñaron mis padres. Les quiero decir que nuestros padres, si están equivocados, ustedes van a seguir equivocados. Les quiero decir, no con esto que juzguemos a alguien, pero sí les quiero decir que deberían de analizar o deberíamos de analizar qué creían nuestros papás y por qué creían eso. Yo tuve que analizar. Y yo tuve que abrir la Biblia, y yo tuve que mirar estas cosas con mis ojos. Y yo después regresé y pregunté, ¿por qué los 10 mandamientos que yo sé, a través del catolicismo, a través del estudio bíblico que yo recibía, se me olvidó el punto que yo estaba tratando aquí, pero del catecismo, ¿por qué no concuerdan con esta verdad de Dios? ¿Y sabe qué? Esta palabra y esta respuesta no tuvo respuesta. Les quiero decir con esto, no estoy juzgando a nadie, pero sí estoy diciendo que deberíamos de analizar de dónde se sacaron estos 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos que están escritos en la palabra de Dios no han cambiado, siguen siendo los mismos. Cuando usted habla definitivo de estos mandamientos, usted va a mirar que en el primer mandamiento, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, sigue siendo uno solamente. Y al Señor amarás con todo tu corazón, con toda tu mente. Y no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba, ni lo que está en la tierra, ni abajo de la tierra. Esto es el mandamiento que Dios dio. Pero ahora
nosotros podamos mirar que de alguna manera se han enseñado otras cosas y se siguen enseñando otras cosas. Nosotros tenemos la oportunidad hoy en día de ser restaurados por Dios, y el dilema que está entre nosotros, definitivo, para que pueda ser de alguna manera entendido, tiene que venir la palabra de Dios y tiene que el Señor enseñarnos. Esta palabra concuerda con la verdad de Dios. Si usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, concordamos con esta palabra. Esta palabra no ha cambiado ni va a cambiar. Dice que todo lo puro, todo lo recto proviene de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Usted y yo tenemos esto a favor, que siempre sigue siendo el mismo fundamento. No ha cambiado ni va a cambiar. Dios puso este medio, y este medio es para salvación. Solamente hay un camino. El libro de Juan, capítulo 14, a nosotros nos enseña y dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero esta verdad y este camino, para nosotros conocerlos, tenemos que venir a Jesús. Si usted y yo no venimos a Jesús, realmente va a ser imposible que conozcamos la verdad y la vida. Si usted y yo no nos sometemos a Jesús, no va a ser posible alcanzar la verdad y la vida. Solamente en Cristo existe la verdad. Solamente en Cristo existe la vida. Fuera de Cristo, nosotros todavía por un tiempo estamos aquí en un hálito de vida, pero fuera de Cristo ya no hay vida. Y el que cree en Cristo, dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Por eso qué hermoso es que usted y yo conozcamos al Creador de nuestra vida, vivamos conforme su voluntad. No hay algo que usted y yo podamos de alguna manera cambiar en la palabra de Dios. Y les quiero decir que cuando usted y yo tengamos esto en mente, usted va a poder mirar. Ciertamente en aquel tiempo la misma pregunta hicieron incluso los discípulos: muéstranos al Padre y nos basta. Pero les quiero decir que cuando el Señor Jesús le respondió: Tomás, ¿cuánto tiempo hace, Felipe, cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido? Yo y el Padre, uno somos. Les quiero decir esto, ¿sabe qué? Hay algunas cosas que aquí algunas personas piensan diferente, pero le dieron de preguntar al Señor: ¿por qué estableció esto? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué estableció nuestro Dios esto en la palabra y quedó ahí establecido? Realmente la respuesta está en Jesús. Dice: si me conocieses, también a mi Padre conocieses. Y desde ahora le conoces, dice, y le habéis visto. Quiere decir que Él se puso en el lugar de su Padre. Esto sería usurpar el lugar del Padre si fuera Padre e Hijo. Pero les quiero decir que Él era el Padre y también era el Hijo. En otras palabras, dice la Escritura en el capítulo 5, verso 19 de Corintios, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, sino que nos dio el beneficio de la reconciliación. Nos dio a nosotros la oportunidad de reconciliarnos a través de ese sacrificio. Y si usted y yo no lo tomamos en cuenta, les quiero decir que nos estamos perdiendo la oportunidad. Siguiendo un poquito más adelante, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Aleluya. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices: muéstranos al Padre? Los discípulos tuvieron la oportunidad y miraron al Padre también. Al Padre lo miraron en un velo de carne. Dice la Escritura ahí en el libro de Timoteo: indiscutiblemente. La palabra indiscutible quiere decir que no se puede discutir este punto, porque dice indiscutiblemente: Dios ha sido manifestado en carne. Este lema está entre muchos de nosotros. Por eso les dije que de alguna manera tenemos todos algo en común, porque muchos creemos de otra manera diferente. Pero Dios tiene un plan de salvación que no ha cambiado. Tiene un plan de redención que solamente se encuentra en ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Tiene un plan para que usted y yo alcancemos el perdón de nuestros pecados. Tiene un plan para que usted y yo vivamos una eternidad con Él, para que usted y yo disfrutemos el vivir aquí aún en la tierra conforme a su palabra. Y vivamos una vida donde usted y yo vamos a vivir una vida tanto en este cuerpo físico como también en el cuerpo que va a ser levantado después del polvo de la tierra. Un cuerpo glorificado para la alabanza de la gloria del Dios Todopoderoso. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Nuestro Dios quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento y que todos alcancemos la salvación. Les quiero decir que tenemos una promesa.
Esa promesa aún usted y yo, si la buscamos, aunque muchos no han escudriñado la palabra, les quiero decir que cuando el Señor les dé el Espíritu Santo, les van a hacer el deseo de estar siempre escudriñando la palabra. La palabra es la que da testimonio del Creador de su vida. La palabra de Dios es la que da testimonio de cómo usted y yo podemos alcanzar la salvación. La palabra de Dios es la que a nosotros nos conduce en un caminar seguro hacia la vida eterna. Esta palabra es la que a usted y a nosotros nos hace sabios. Esta palabra es la que a usted y a mí nos permite conocer al Dios creador de nuestra vida. Nos permite entender el propósito y el plan de Dios. Nos permite mirar que realmente solamente en Dios hay salvación. Solamente en Cristo hay salvación. Nos permite mirar que realmente estamos viviendo en una etapa de una manera que nos la propone nuestro Dios en el término bíblico. Dice ser salvos de esta perversa generación. Estamos hablando de un tiempo de perversidad, un tiempo donde definitivo el Señor nos hace saber que ser salvos de esta perversa generación, porque sabe que los tiempos son difíciles. Si en ese tiempo que el Señor escribieron esta palabra, les voy a decir que estaba difícil la situación, ahora está peor. Hoy en día donde quiera se está mirando toda esa perversidad. Y la peor de las cosas es que muchos de los seres humanos nos ha impactado la perversidad. Incluso somos perversos con nosotros mismos, porque nosotros no cuidamos lo que Dios tiene en nosotros. Lo que Dios tiene en nosotros es una alma que definitivo se alimenta con la palabra de Dios. Pero aún yo sé que aquí y en muchos lugares hay personas que ni se interesan por la palabra de Dios. Pero es tiempo que usted mire, esta palabra es la que da vida al alma. Esta palabra es la que resucita a nosotros de entre los muertos. Esta palabra es la que a nosotros nos vuelve a la vida una vez más. Esta palabra es la que usted y a mí nos conduce a tener una relación con nuestro Creador. Esta palabra es la que usted y yo necesitamos para poder nosotros caminar en esta vida con seguridad. Les quiero decir que cuando usted camina conforme a la palabra de Dios en Cristo, aunque usted y yo muramos, dice la palabra de Dios que un día del pueblo de la tierra nos va a levantar para glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. Al Señor sea la honra y la gloria por siempre. Los dejo con este pensamiento y les quiero decir que usted y yo tenemos la misma necesidad. Aunque yo estoy aquí voceando la palabra de Dios, tengo necesidad de Dios. Y les quiero decir que esto es algo que usted tiene que cuidar. El libro de Tesalonicenses nos menciona ahí en la Escritura, capítulo 5, verso 23, dice que nosotros debemos de cuidar cuerpo, alma y espíritu. Esta es una encomienda que nos da a todos los seres humanos. Este cuerpo necesita atención. Amén. Y esta alma necesita la palabra de Dios. Y este espíritu necesita ser conectado a la vida que es Cristo Jesús. Y para poder cuidarlo como Dios dice, necesitamos estar conectados con Cristo. Para poder cuidarlo como Dios dice, necesitamos estar alimentando esta alma con la palabra de Dios. Para poder estar nosotros en novedad de vida, necesitamos buscar de la presencia del Espíritu Santo, que es Cristo Jesús mismo. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Necesitamos al Dios Todopoderoso, que Él sea el que cada día en nosotros esté propiciando esta vida. Les quiero decir que a usted y yo, día tras día le está sustentando el aliento, el palpitar de su corazón y el respirar de su nariz. Pero les quiero decir que en el término espiritual, usted es el que tiene la oportunidad de desear y de decidir buscar esa vida eterna. Porque esta vida se va a acabar. Un día va a dejar de respirar. Un día va a dejar de latir el corazón. Pero si nunca se conectó con su Creador, se perdió. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Por eso es necesario que le diga, y lo digo con ese pensamiento, no se preocupe solamente por su cuerpo, preocúpese por su alma también. No se preocupe solamente por su cuerpo y por su alma, preocúpese por el hálito de vida, el espíritu que está en usted, porque un día va a ser vuelto una vez más a Cristo. Y les quiero decir que si no está conforme a la palabra de Dios, va a ser para juicio. Pero gracias a Dios porque hoy tenemos la oportunidad de nosotros arreglar nuestra vida y de nosotros honrar a Dios en nuestra manera de vivir. Y mis deseos son que Dios bendiga a cada uno de los que escucharon esta palabra. Y mi petición a Dios es que cada uno de los que escucharon este día
Tomen en cuenta que Dios tiene un plan para su vida. Tomen en cuenta que Dios quiere su salvación. Dios les bendiga este día, les guarde. Y que Dios bendiga a todos los que trabajan en este lugar, a todos los que vienen de compras también. Que Dios nos permita continuar hacia la vida eterna. Vamos a continuar un momento aquí. Si alguien tiene necesidad de oración, solamente acérquese. Nosotros no vamos a arreglar su vida, pero sí podemos orar y pedirle a Dios que Él supla su necesidad. Si es por enfermedad, el que Él sane su enfermedad. En el nombre de Jesús. Sí. Usted está en esa necesidad, solamente pase para acá. Mientras vamos a estar aquí en este lugar. En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios, y fórmame como tú quieras, oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios. Fórmame como tú quieras, oh mi Señor. Saca todo lo malo de mí. 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 Y todo lo que no te agrade, sácalo. Saca todo lo malo de mí. 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 Y todo lo que no te agrade, sácalo. En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios, y fórmame como tú quieras, oh mi Señor. En tus manos yo quiero
lo que estorbe mi vida, Señor. A las 7. Sábado, Aleluya. a las 6. Avivamiento es adoración. Pero empezamos a las 7. Martes, jueves, Limpia mi vida, Señor. viernes oración, sábado servicio. Saca todo lo malo de mí. 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 Hay varios de estos lugares Y todo lo que no te agrade, sácalo. Saca todo lo malo de mí. hermano, ¿verdad que ahí bueno, Saca todo lo malo de mí. Saca todo lo malo de mí. Saca todo lo malo de mí. Todo lo que no te agrade, sácalo. Límpiame, Señor. Tengo una hora. Sí, ahí lo esperamos. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Paz de Cristo a todos los hermanos que vinieron a esta mañana a trabajar para el Señor. Están invitados para orar. De este lugar vamos a ser despedidos, más nunca de la presencia del Señor, porque Él es bueno y Él prometió estar con cada uno de sus hijos, aquellos que lo han recibido. En San Juan 1:12 dice que el Señor le dio potestad de ser hechos hijos de Dios a todo aquel que le recibe como Padre. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios por esa palabra. ¿Ven? Vamos a orar, hermanos. ¿Necesitan oración, hermano? Nene, ano na No, siya? sure. May kantudua ba siya? Yes, we can pray, only pray for you. Yeah. Bueno, me iba a dudar hoy que la. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por un día más de victoria, por un día más de vida. Que Dios bendiga a esta familia y se ha acercado en esta mañana. ¿Ven? Padre hermoso, Señor amado, estamos delante de tu hermosa presencia. Te doy gracias, Señor, por esta hermosa mujer y su hija que has traído a este lugar, Señor. Padre mío, te doy gracias por esa palabra que trajiste en este lugar, Señor, donde tu nombre ha sido exaltado, donde tu nombre ha sido glorificado, tu nombre ha sido bendecido, Señor. Te ruego, Padre, que tú bendigas a todas las personas que han escuchado tu palabra, Señor. Aquellos que han oído, Señor, que tu palabra quede sembrada en su corazón, Señor. Ayúdalos, Padre. Extiende tu mano de amor, tu mano poderosa, tu mano de misericordia, Señor, para que ellos, Señor, sean convertidos y que esos tratados que han sido puestos en sus manos, Señor, sean, Padre, una grande bendición para sus vidas. Que ese tratado, Señor, sea para que ellos se refugien a ese lugar, Señor, para adorar y alabar tu precioso nombre. Esa dirección está en la tarjeta, Padre, porque usted la implantó, mi Dios, porque usted nos llamó y no es de nosotros, sino de usted, Señor. Padre mío, ahora despídenos de este lugar, más nunca de tu presencia. Y te doy gracias por todos mis hermanos que trajiste en esta mañana, Señor. A ti, Señor Jesucristo, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Den un fuerte aplauso al Señor porque es merecedor. Amén. Dios les bendiga.
Okay. Thank you.